Me había traído preparada una presentación, pero la verdad que presentar a un amigo leyendo parecía hasta feo. Quiero presentaros al profesor Juan Carlos Castillo Armentero, es catedrático de la Universidad de Jaén y un buen amigo con el que tuve la oportunidad de compartir mis años mozos de estudiante en el extinto ya colegio universitario y de disfrutar también el paso de ese colegio universitario a la Universidad de Jaén. Es un especialista, aunque a él no va a gustar lo que voy a decir, pero es un especialista de talla internacional en el tema que nos ocupa, y no había mejor manera de acabar esta visita con un primer espada para que nos explique la transformación de estos castillos fronterizos a fortalezas señoriales y un poco cómo ha ido evolucionando el paso de frontera en un reino, de la importancia del reino de Jaén. El profesor Castillo Armentero ha tenido todos los cargos de gestión que se puede tener en la Universidad de Jaén, excepto el de rector, que todavía está a tiempo de echarle el lazo. Pero bueno, ha sido director de departamento, secretario de la facultad, vicerrector de ordenación académica, ha dirigido tesis doctorales, ha publicado las mejores revistas nacionales e internacionales, conferenciante habitual en el tema de los castillos y un magnífico experto en la materia. Yo no voy a cansar más porque me imagino que no habéis venido a oírme a mí, sino a mi amigo Juan Carlos. Así que todo tuyo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación al Ateneo. Para mí es un lujo hablar de castillo y más en este marco, ¿no? Yo le decía a Antonio, es que soy capaz de pagar por hablar aquí, porque quien de mi área y de mi actividad, de mi línea de investigación, no disfrutaría hablando de algo en este marco tan incomparable. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, que como me decía, ¿qué te presento? Si somos amigos, no nos conocemos de toda la vida de Dios. Pues muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Hemos tenido unos problemas técnicos que espero que se hayan solucionado. Y les voy a intentar hablar un poco de lo que es la línea de trabajo, de investigación que venimos desarrollando desde hace ya muchísimo tiempo. Prácticamente del año 86, que empecé con mi amigo Miguel Ruiz Calvente, que esta noche también nos acompaña, en 1986 en Sabiote, en un castillo del mismo dueño que este castillo, ¿no? De Francisco de los Cobos, ¿no? Y aunque ahora estamos inmersos en un proyecto a nivel nacional, pero en el que trabajamos investigadores de muchas universidades, los resultados que les voy a exponer aquí son la aportación que ha hecho el grupo de Jaén, el área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén, a esta evolución. Hemos recibido financiación y apoyo de muchas instituciones, ahí tienen ustedes algunas cuantas. Llama la atención porque son muchos los ayuntamientos que se han volcado en nuestro proyecto, se han creído en nuestro proyecto, hasta tal extremo que, algunos de ellos han conseguido, gracias a ese apoyo, ese diálogo entre ellos y nosotros, han sacado sustanciales beneficios en el sentido de invertir proyectos de 1,5% cultural, de algunos de ellos que más de 2 millones de euros, como luego les mostraré algún caso. Y yo no estoy solo en esta aventura, aunque estoy coordinando un poco estas acciones. Ahí tienen ustedes un montón de gente que me acompaña en estos menesteres de la investigación, desde el equipo que formamos el área de Historia Medieval hasta lo que son el equipo técnico que día a día está trabajando con nosotros en todas estas maravillas que atesora Jaén. Y fíjense ustedes lo que son las cosas de la vida, ¿no? Jaén era muy conocida por el patrimonio renacentista, era muy conocida por el patrimonio de Oliveros. Sin embargo, este señor, un mallorquí, es un arquitecto, se llama Gabriel Alomar, perdonen, se ha cortado un poco la imagen por arriba. En el año 74 hace un discurso en un día del Mundial de los Castillos, el Día Nacional de los Castillos, y su discurso fue publicado en el Instituto de Estudios Jienense en el número 79. Bueno, él ahí ya nos está diciendo que Jaén tiene un potencial enorme que pasa desapercibido. Y él, en aquella época, habla de 85 castillos. Y
habla de los valores que tienen esos castillos. Habla que, por ejemplo, si llevaran a cabo actuaciones en Alcalá la Real o en el Baño de la Encina, en Segura de la Sierra, pues serían elementos patrimoniales de primera magnitud, ¿no? Algunos nos decían, y hay más, pero el problema es que está sin inventariar, que están abandonados, que están hechos, pues es unos zorros, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y anunciaba que todos estos castillos podían ser el elemento vertebrador de ruta turística bien programada, como la que tenemos actualmente por Diputación, se llama Ruta del Castillo de Batalla. Ahora le hemos cambiado el nombre. Se va a llamar Los Castillos de la Batalla del Reino de Jaén. Y, bueno, él también decía que si todo ese potencial lo ponemos en valor, seremos capaces de dinamizar cultural, económica, socialmente nuestra provincia. Y en el año 74 ya anunciaba la verdadera riqueza que tiene Jaén. ¿Cómo hemos trabajado nosotros? No solamente, yo soy arqueólogo, pero soy medievalista. Trabajamos con fuentes escritas, pero fuentes escritas de archivos no solamente nacionales, porque tenemos algunos ejemplos de planos de cartografía que hemos tenido que ir a París a por ellos. Al castillo de Vincennes están todo lo que son los planos de el proyecto de obra que las tropas de Napoleón desarrollaron en la ciudad de Jaén. Todo eso lo tenemos bastante conocido. Es más, trabajamos con una cosa que se llama la fotografía histórica, ¿no? Donde algunas, por desgracia, son únicas. Ya no queda nada de eso, porque el Parador Nacional de Turismo dio cuenta de esa estructura sin ningún tipo de contemplación. Es decir, tenemos un documento, o tenemos la suerte de atesorar documentos muy interesantes que nos pueden hablar, por ejemplo, del castillo de Porcuna, donde estaba su torre del homenaje, que tampoco se conserva. Y, como no, como arqueólogos trabajamos tanto en temas de prospección y recogida de muestras, que nos van a servir para intentar acercar cronológicamente toda esta estructura a relacionarla con acontecimientos históricos, ¿vale? Sin combates, sin modificaciones, pues intentamos relacionar gracias a ese tipo de estudio, ¿no? Y, como no, la excavación arqueológica, ¿vale? Esta es nuestra principal fuente de información y lo que nos va a llevar a poner en valor, a determinar o a contrastar lo que nos dice la fuente, lo que nos dice toda la información con lo que estamos realmente excavando in situ. Una de las técnicas que manejamos también bastante es el tema de la arqueología de la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros leemos en las paredes cómo han ido produciéndose las diferentes actuaciones, obras en estos edificios. Y nos están hablando de en qué momentos se producen. Y esos momentos a veces coinciden con hechos históricos, como luego le explicaré, hechos históricos relevantes para el edificio, para el inmueble. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una de las torres albarranas del castillo de Santa Catalina de Jaén. Observan que originalmente era una torre almenada, pero en un momento concreto, creemos que después de la conquista, en algún momento cercano al condestable posiblemente, se lleva a cabo esta transformación porque él utiliza esa estancia para conmemorar las bodas de su hermana, de una de sus hermanas. Y esto es una novedad que estamos recientemente metiendo en nuestras investigaciones, son las apropiaciones con geofísica, con georrada en 3D. Lo que tienen ustedes ahí en esa imagen es, luego lo verán un poquito más cerca, es el castillo de la Peña de Martos. Hemos metido el georrada y nos habla de la existencia de muchas estructuras. Esta recién salida del horno. Este es el castillo de Salvatierra, en Cazorla, donde hace una semana metimos el georrada y ya nos está dando pistas de que allí hay más de lo que se ve. Y, cómo no, la analítica de mortero, la analítica de madera, que nos están sirviendo perfectamente para datar con una mayor profusión los elementos, la fase constructiva de... aquí los arqueólogos pues, disfrutamos muchísimo, porque gracias a eso y a la analítica, que no es barata, del carbono 14, pues nos van a dar una cronología lo más exacta posible. Nos sirve para determinar eso que están ustedes viendo ahí. Son las fases constructivas que, por ejemplo, esa torre pues, ha tenido, ¿no? Estas imágenes pertenecen a la torre del homenaje de la Guardia. Estas muestras pertenecen al castillo de Baños de la Encina, que ha cambiado su cronología completamente. Trabajamos con 3D, lógicamente, hay compañeros de la Universidad de Jaén que trabajan en este tipo de técnicas, nos ayudan a entender la ruina. Ellos son los capaces de levantar y para que, de manera didáctica, la gente pueda entender la ruina, ¿no? Y bien, ¿se acuerdan ustedes de lo que decía Lomar? Nos decía que había 85 castillos. Según el inventario que tiene el Ministerio, son 237. Yo le puedo asegurar que casi ya brincamos los 500.
Entre torres, fortificaciones, almenaras y otros tipos de estructuras fortificadas, superamos los 500. Aquí tienen ustedes algunas pinceladas. Recientemente estoy dirigiendo una tesis de doctorado de un arquitecto y con todos los topónimos me hablaba de 760. Digo, hay que filtrar, hay cosas que no nos están encajando, pero bueno, el trabajo que tiene que hacer él en su tesis. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo empieza toda esta aventura que ha sido considerada, o nos consideran que es la provincia de Europa con más fortificaciones por kilómetro cuadrado? Las pruebas me remito que en España destacamos con ese inventario. Si pusiéramos el nuevo sobre la mesa, estaríamos diciendo otra cosa, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? Empieza en este momento. Este es un momento muy importante para la provincia de Jaén. Se produce a finales del siglo IX y se conoce como la Fitna, que enfrentó a los emires cordobeses contra una serie de señores. Generalmente son antiguos nobles visigodos convertidos al Islam, se llaman muladíes, que se van a sublevar contra la política que están llevando a cabo los emires de crear un Estado sólido, centralizado, potente, que los controle, que los obligue a pagar impuestos. Pues este es el momento en que en la península ibérica se producen o estallan muchas sublevaciones que afectan a estos emires, a Mohammed, al-Mundir, Abdalá o Abderrahman III. Y el objetivo que tenían era, bueno, los omeyas querían organizar todo ese territorio, esta es nuestra provincia, con esos distritos fiscales, para que aquí todo el mundo pagara y contribuyeran a lo que es el mantenimiento, el sostenimiento de ese Estado que ellos tienen en mente. Pues se les sublevan mucho, y Jaén es una de las principales protagonistas. Aquí tienen ustedes algunas de las familias que se sublevan contra esa política. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues que todos estos sublevados van a ir edificando en sus dominios fortificaciones que intenten frenar el avance o el intento de sometimiento que llevan a cabo los emires contra ellos. ¿Cómo son esos castillos? Pues fíjense, cerros elevados con una orografía acusada donde ellos se refugian. Allí no se vive. Ellos se desplazan desde sus lugares de asentamiento para refugiarse allí en caso de peligro. Cuando ha pasado el peligro bajamos. Hay otros que sí, se vive. Bueno, ahí que encontramos, fíjense, son murallas de piedra, sin argamasa ni nada, piedra amontonada, piedra seca. Y algunos de ellos tienen incluso un pequeño aljibe. Aquí sí se vive, esto es Segura la Vieja. A día de hoy, para subir ahí, hay que invertir un buen tiempo. Yo no decidí decirle que hora y pico para subir ahí, todavía. El miedo hace milagros. Y ahí, mi amigo Francisco Cabeza, Paco Gómez Cabeza, hizo una prospección y él en superficie documenta ese tipo de estructuras. Ahí hay gente viviendo que abandona sus lugares para ir a hacer sus actividades económicas y luego subir. El miedo lo está llevando a crear ese tipo de estructuras. A finales del siglo IX, Abderrahman III pone fin a esa fitna y obliga a todos los rebeldes a dejar esos castillos y a establecerse en lugares cercanos a lugares donde él los pueda controlar. Ese es el castigo que le da por rebelarse contra el Estado. La frontera nos queda muy lejos. Aquí tienen ustedes las líneas fronterizas de ese momento. ¿Para qué voy a construir castillos si ya aquí paz y gloria? No hay ningún peligro. Los del norte todavía no están ni organizados ni siquiera. No hay ningún problema. Los castillos se van a dedicar a fortificar esa frontera, o los esfuerzos se van a dedicar a fortificar esa frontera. Pero claro, el califato se hunde a principios del siglo XI. Se divide en una multitud de reinos de taifas que no son amigos entre sí, sino que están enfrentados entre sí. El rey de Sevilla pues tiene al enemigo a Granada, o tiene Córdoba, o tiene a los vanos de León de Toledo, o a los fatas de Almería. Están enfrentados entre sí. Y Jaén, pues no fue un reino de taifas. Jaén fue territorio de disputa entre los distintos vecinos. Claro, eso generó una inseguridad, como ahí les marco, en el territorio, que obliga a las poblaciones campesinas a buscar alternativas. ¿Qué alternativa busco? Pues la que puedo. O me voy a vivir en una ciudad donde estoy protegido, o la comunidad construye una fortificación. Y si éramos pocos, aparecen estos. Los imperios almorávides, almorávide y almohade, que son llamados por los cristianos, los andalusíes, para intentar frenar el avance de los cristianos del norte. ¿Qué pasa? Pues que si éramos pocos, ¿vale? Lo que dice el refrán, ¿vale? Pues parió la burra. Y aquí empiezan a abrirse de nuevo una frontera que suben, que bajan, que suben y que bajan, y siguen manteniendo esa enorme inseguridad en el territorio. Y bueno, ya el colmo de los colmos, pues que después de la conquista de Toledo, los cristianos ya empiezan a bajar.
Ya ven, conocen perfectamente la situación del Al-Ándalus, lo están sometiendo a parias y están siendo reclutados ellos mismos para participar en los conflictos entre los diferentes reinos, hasta el extremo que ya conocen perfectamente qué es lo que está ocurriendo aquí, conocen perfectamente la situación militar de muchos de estos reinos. Para defenderse tienen que hacer algo. Y, bueno, empiezan a construir castillos. Esto es Castroferral, esto está en el parque de Despeñaperro, es una ruina, pero nos están dando unos resultados muy interesantes con los trabajos que estamos desarrollando en el marco de la batalla, del análisis de la batalla de las Navas de Tolosa. Los construyeron musulmanes, y aquí prueba evidente, uno que es muy parecido, pero se conserva un poquito mejor, ¿vale? Tiene en sus paredes incluso dibujado ese falso despiece que lo que está intentando es que el enemigo cuando se acerque se cree que va a chocar de bruces contra una fortificación de piedra. Luego no es así, es una fortificación de hormigón, de cal y canto. Pero se van construyendo muchos. Aquí tienen ustedes este Giribaile. Y como ven, Giribaile es como un bombón, tiene premium, tiene un envoltorio. Porque lo que hay ahí dentro es un castillo de la Cidna, esa que os decía. Además un castillo, no un cerro mesetado, sino un castillo con estructura. Las fuentes, a esos castillos le llaman Umaja al-Husun, la madre de los castillos. Bueno, y tenemos baños, que aunque se ha atribuido a una obra de Al-Hakam II, cuando hemos hecho el análisis de todo, arqueológico, de madera, de todo, nos está diciendo que este castillo no es califal, es un castillo construido en este momento para frenar el avance de los castellanos. Y como eso le puedo enseñar mucho, toda la sierra de Segura está hecha así, esto es el tapial. Una técnica de fabricación muy antigua, muy fácil, se domina con mucha facilidad y lo que requiere es cal, agua, arena, grava, piedra y punto. Y se construyen perfectamente. Y ejemplos de estos tenemos, pues castillos como el de la Iruela o bien el de Tiscar, que todavía se conservan esos elementos. En Jaén hay muchos de estos castillos, ¿vale? El problema es este, que a partir del siglo XII o bien el siglo XIII, tanto Alfonso VII como Alfonso VIII entran ya en el Alto Guadalquivir. Alfonso VII lo hace, entra en una incursión donde llega a tomar Andújar, Úbeda y Baeza, controla las plazas, no controla el territorio. Y en el momento que los musulmanes reaccionan, perdieron el territorio y perdió las plazas. Pero Alfonso VIII era consciente de que esa estrategia no le servía. Él necesitaba buscar algo mucho más sustancioso. Fue derrotado en Alarcos en 1195, pero en la batalla de las Navas de Tolosa, con el apoyo de otros monarcas cristianos y la bula papal que declaraba aquella campaña como una cruzada, sí que logra derrotar a los almohades en esa famosa batalla y mitificada batalla, ¿no? A partir de ese momento ya no va conquistando plazas, porque lo que va haciendo Fernando III es que ya obtiene de su antecesor las cabezas de puente que luego le van a permitir llegar hasta la Baja Andalucía. Es decir, Nava de Tolosa 1212 y si no me falla la vista, Cádiz creo que es 1264. Es decir, prácticamente en 50 años se han comido Andalucía, exceptuando el reino de Neocerí. ¿Qué es lo que se encuentran los cristianos después de la Nava de Tolosa? Esta situación. Ellos desde ese punto, de esa manchita de color, van a ir generando una estrategia, y eso Fernando III es muy, muy listo, pactando con unos, pactando con otros, prestando su servicio a unos a otros, consiguiendo todo ese espacio hasta ir cerrando, asfixiando la ciudad de Arjona, que es su cuna, de donde él viene, y la ciudad de Jaén. Es decir, pacta con Alamar la entrega de Arjona y pactará después, en 1246, la entrega de Jaén. Lo que estaba haciendo Fernando III es asfixiar esas ciudades, ¿vale? Y una de las jugadas maestras de Fernando III es esta. En 1226 le van a entregar al Bayasí, el rey de Baeza, que es un almohade, que está sublevado contra, o está luchando contra otros andalusíes que se están oponiendo al control de Al-Ándalus por parte de los almohades, le va a entregar un territorio que ya está al otro lado de las barreras naturales, que son los ríos. Le está cediendo lo que eran los ciclines, los distritos administrativos de Vulcuna, de Martos, y le está prometiendo algunas cosas hasta que sean conquistadas, claro. El problema es que Fernando III es consciente de que no tiene la capacidad militar para sostener la repoblación y el control de ese territorio. Decide llamar o convocar o entregárselo a una institución feudal que sí tiene esos medios, que es la Orden Militar de Calatrava. Y a partir de ese momento, la Orden Militar de Calatrava empieza a refortificar, a consolidar todas sus posesiones, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque ahora empieza a aparecer una técnica de guerra, que es la artillería,
muy primitiva, pero que es demoledora contra esos castillos de tapial, ¿vale? Es como si cuando llega un Bolaño y ataca o entra en una de estas obras, pues prácticamente se disgrega. Ahora empiezan a revestir todos esos castillos de tapial, lo empiezan a revestir de mampostería y empiezan a aparecer estructuras con esquinas redondeadas, con estructuras redondeadas, que lo que hacen es que rebotan a los proyectiles que se les lanzan. Es una artillería muy, muy primitiva, pero que tiene un efecto demoledor. Todo lo que están haciendo ellos, la contrarréplica la van a tener por parte de los musulmanes. Lo que están ustedes viendo ahí es una línea que duró muy poquito, pero que fue generalmente activa entre calatravos y musulmanes peleando por el control de todo ese sector. Si se fijan, 37, yo les puedo asegurar que casi ya brincamos los 500. Entre torres, fortificaciones, almenaras y otros tipos de estructuras fortificadas, superamos los 500. Aquí tienen ustedes algunas pinceladas. Recientemente estoy dirigiendo una tesis de doctorado de un arquitecto y con todos los topónimos me hablaba de 760. Digo, hay que filtrar, hay cosas que no nos están encajando, pero bueno, el trabajo que tiene que hacer él en su tesis. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo empieza toda esta aventura que ha sido considerada, o nos consideran que es la provincia de Europa con más fortificaciones por kilómetro cuadrado? Las pruebas me remito que en España destacamos con ese inventario. Si pusiéramos el nuevo sobre la mesa, estaríamos diciendo otra cosa, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? Empieza en este momento. Este es un momento muy importante para la provincia de Jaén. Se produce a finales del siglo IX y se conoce como la Fitna, que enfrentó a los emires cordobeses contra una serie de señores. Generalmente son antiguos nobles visigodos convertidos al Islam, se llaman muladíes, que se van a sublevar contra la política que están llevando a cabo los emires de crear un Estado sólido, centralizado, potente, que los controle, que los obligue a pagar impuestos. Pues este es el momento en que en la península ibérica se producen o estallan muchas sublevaciones que afectan a estos emires, a Mohammed, al-Mundir, Abdalá o Abderrahman III. Y el objetivo que tenían era, bueno, los omeyas querían organizar todo ese territorio, esta es nuestra provincia, con esos distritos fiscales, para que aquí todo el mundo pagara y contribuyeran a lo que es el mantenimiento, el sostenimiento de ese Estado que ellos tienen en mente. Pues se les sublevan mucho, y Jaén es una de las principales protagonistas. Aquí tienen ustedes algunas de las familias que se sublevan contra esa política. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues que todos estos sublevados van a ir edificando en sus dominios fortificaciones que intenten frenar el avance o el intento de sometimiento que llevan a cabo los emires contra ellos. ¿Cómo son esos castillos? Pues fíjense, cerros elevados con una orografía acusada donde ellos se refugian. Allí no se vive. Ellos se desplazan desde sus lugares de asentamiento para refugiarse allí en caso de peligro. Cuando ha pasado el peligro bajamos. Hay otros que sí, se vive. Bueno, ahí que encontramos, fíjense, son murallas de piedra sin argamasa ni nada, piedra amontonada, piedra seca. Y algunos de ellos tienen incluso un pequeño aljibe. Aquí sí se vive, esto es Segura la Vieja. A día de hoy, para subir ahí hay que invertir un buen tiempo. Yo no decidí decirle que hora y pico para subir ahí, todavía. El miedo hace milagros. Y ahí mi amigo Francisco Cabeza, Paco Gómez Cabeza, hizo una prospección y él en superficie documenta ese tipo de estructuras. Ahí hay gente viviendo que abandona sus lugares para ir a hacer sus actividades económicas y luego subir. El miedo lo está llevando a crear ese tipo de estructuras. A finales del siglo IX, Abderrahman III pone fin a esa fitna y obliga a todos los rebeldes a dejar esos castillos y a establecerse en lugares cercanos a lugares donde él los pueda controlar. Ese es el castigo que le da por rebelarse contra el Estado. La frontera nos queda muy lejos. Aquí tienen ustedes las líneas fronterizas de ese momento. ¿Para qué voy a construir castillos si ya aquí paz y gloria? No hay ningún peligro. Los del norte todavía no están ni organizados ni siquiera. No hay ningún problema. Los castillos se van a dedicar a fortificar esa frontera, o los esfuerzos se van a dedicar a fortificar esa frontera. Pero claro, el califato se hunde a principios del siglo XI. Se divide en una multitud de reinos de taifas que no son amigos entre sí, sino que están enfrentados entre sí. El rey de Sevilla pues tiene al enemigo a Granada, o tiene Córdoba, o tiene a los vanos de León de Toledo, o a los fatas de Almería. Están enfrentados entre sí. Y Jaén, pues no fue un reino de taifas. Jaén fue territorio de disputa entre los distintos vecinos. Claro, eso generó
una inseguridad, como hay en marco en el territorio, que obliga a las poblaciones campesinas a buscar alternativas. ¿Qué alternativa busco? Pues la que puedo. O me voy a vivir en una ciudad donde estoy protegido, o la comunidad construye una fortificación. Y si éramos pocos, aparecen estos. Los imperios almorávides, almorávide y almohade, que son llamados por los cristianos, los andalusíes, para intentar frenar el avance de los cristianos del norte. ¿Qué pasa? Pues que si éramos pocos, ¿vale? Lo que dice el refrán, ¿vale? Pues parió la burra. Y aquí empiezan a abrirse de nuevo una frontera que suben, que bajan, que suben y que bajan, y siguen manteniendo esa enorme inseguridad en el territorio. Y bueno, ya el colmo de los colmos, pues que después de la conquista de Toledo, los cristianos ya empiezan a bajar. Ya ven, conocen perfectamente la situación del Andaluz, lo están sometiendo a parias y están siendo reclutados ellos mismos para participar en los conflictos entre los diferentes reinos, hasta el extremo que ya conocen perfectamente qué es lo que está ocurriendo aquí, conocen perfectamente la situación militar de muchos de estos reinos. Para defenderse tienen que hacer algo. Y bueno, empiezan a construir castillos. Esto es Castroferral, esto está en el parque de Despeñaperro, es una ruina, pero nos están dando unos resultados muy interesantes con los trabajos que estamos desarrollando en el marco de la batalla, del análisis de la batalla de las Navas de Tolosa. Los construyeron musulmanes, y aquí prueba evidente, uno que es muy parecido, pero se conserva un poquito mejor, ¿vale? Tiene en sus paredes incluso dibujado ese falso despiece que lo que está intentando es que el enemigo cuando se acerque se cree que va a chocar de bruces contra una fortificación de piedra. Luego no es así, es una fortificación de hormigón, de cal y canto. Pero se van construyendo muchos. Aquí tienen ustedes este giribaile. Y como ven, giribaile es como un bombón, tiene premium, tiene un envoltorio. Porque lo que hay ahí dentro es un castillo de la Cidna, esa que os decía. Además un castillo, no un cerro mesetado, sino un castillo con estructura. Las fuentes, a esos castillos le llaman Umaja al-Husun, la madre de los castillos. Bueno, y tenemos baños, que aunque se ha atribuido a una obra de Al-Hakam II, cuando hemos hecho el análisis de todo, arqueológico, de madera, de todo, nos está diciendo que este castillo no es califal, es un castillo construido en este momento para frenar el avance de los castellanos. Y como eso le puedo enseñar mucho, toda la sierra de Segura está hecha así, esto es el tapial. Una técnica de fabricación muy antigua, muy fácil, se domina con mucha facilidad y lo que requiere es cal, agua, arena, grava, piedra y punto. Y se construyen perfectamente. Y ejemplos de estos tenemos, pues castillos como el de la Iruela o bien el de Tiscar, que todavía se conservan esos elementos. En Jaén hay muchos de estos castillos, ¿vale? El problema es este, que a partir del siglo XII o bien el siglo XIII, tanto Alfonso VII como Alfonso VIII entran ya en el Alto Guadalquivir. Alfonso VII lo hace, entra en una incursión donde llega a tomar Andújar, Úbeda y Baeza, controla las plazas, no controla el territorio. Y en el momento que los musulmanes reaccionan, perdieron el territorio y perdió las plazas. Pero Alfonso VIII era consciente de que esa estrategia no le servía. Él necesitaba buscar algo mucho más sustancioso. Fue derrotado en Alarcos en 1195, pero en la batalla de las Navas de Tolosa, con el apoyo de otros monarcas cristianos y la bula papal que declaraba aquella campaña como una cruzada, sí que logra derrotar a los almohades en esa famosa batalla y mitificada batalla, ¿no? A partir de ese momento ya no va conquistando plazas, porque lo que va haciendo Fernando III es que ya obtiene de su antecesor las cabezas de puente que luego le van a permitir llegar hasta la Baja Andalucía. Es decir, Nava de Tolosa 1212 y si no me falla la vista, Cádiz creo que es 1264. Es decir, prácticamente en 50 años se han comido Andalucía, exceptuando el reino de Nazarí. ¿Qué es lo que se encuentran los cristianos después de la Nava de Tolosa? Esta situación. Ellos desde ese punto, de esa manchita de color, van a ir generando una estrategia, y eso Fernando III es muy, muy listo, pactando con unos, pactando con otros, prestando su servicio a unos a otros, consiguiendo todo ese espacio hasta ir cerrando, asfixiando la ciudad de Arjona, que es su cuna, de donde él viene, y la ciudad de Jaén. Es decir, pacta con Alamar la entrega de Arjona y pactará después, en 1246, la entrega de Jaén. Lo que estaba haciendo Fernando III es asfixiar esas ciudades, ¿vale? Y una de las jugadas maestras de Fernando III es esta. En 1226 le van a entregar al Bayasí, el rey de Baeza, que es un almohade, que está subleado contra, o está luchando contra otros andalusíes que se están oponiendo al control de Al-Ándalus por parte de los almohades, le va a entregar un territorio
que ya está al otro lado de las barreras naturales, que son los ríos. Le está cediendo lo que eran los ciclines, los distritos administrativos de Vulcuna, de Martos, y le está prometiendo algunas cosas hasta que sean conquistadas, claro. El problema es que Fernando III es consciente de que no tiene la capacidad militar para sostener la repoblación y el control de ese territorio. Decide llamar o convocar o entregárselo a una institución feudal que sí tiene esos medios, que es la Orden Militar de Calatrava. Y a partir de ese momento, la Orden Militar de Calatrava empieza a refortificar, a consolidar todas sus posesiones, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque ahora empieza a aparecer una técnica de guerra, que es la artillería, muy primitiva, pero que es demoledora contra esos castillos de tapial, ¿vale? Es como si cuando llega un Bolaño y ataca o entra en una de estas obras, pues prácticamente se disgrega. Ahora empiezan a revestir todos esos castillos de tapial, lo empiezan a revestir de mampostería y empiezan a aparecer estructuras con esquinas redondeadas, con estructuras redondeadas, que lo que hacen es que rebotan a los proyectiles que se les lanzan. Es una artillería muy, muy primitiva, pero que tiene un efecto demoledor. Todo lo que están haciendo ellos, la contrarréplica la van a tener por parte de los musulmanes. Lo que están ustedes viendo ahí es una línea que duró muy poquito, pero que fue generalmente activa entre calatravos y musulmanes peleando por el control de todo ese sector. Si se fijan, por ahí no se escapa un alfiler. Lo que están ustedes viendo, esos circulitos, son 10 y 5 kilómetros de lo que se ve desde cada una de las fortificaciones, desde cada una de las torres. Es muy difícil atravesar esa barrera sin que se hayan visto. Es decir, en el momento que un escucha o algún frontero vea algo, enciende una luz y se están encendiendo todas las luces de todos los castillos de la Orden Militar de Calatrava. Se están reforzando estructuras como la que ocupa Martos, que va a ser la encomienda mayor de la Orden de Calatrava. En Andalucía hay dos, Osuna y Martos. Bueno, pues en Martos van a reforzar la estructura de la viña, que mis compañeros José Luis Serrano, Juan Icano y Miguel Ruiz Calvente han puesto en valor, lo que se conoce como la Torre de Almedina, pero aquí la tienen ustedes, esas torres que están ahora poniéndose en valor, esta fortificación enorme que se va a convertir en la cabecera de esa encomienda mayor. Pero también le vamos a la Peña. No sé si ustedes han subido alguna vez a la Peña, pero tiene un trabajito, ¿vale? Allí no hay un camino que te suba, allí que hay que subir, y hay que subir a pie. Y cuando llega uno allí y se encuentra esto, no lo entiende, porque lo que tenemos es una fortificación que hay que subir ahí arriba, donde, aparte del primer recinto, nos vamos a encontrar con un foso defensivo y después la fortaleza, lo que es la gran torre de homenaje. Es decir, que ahí se ha creado una fortaleza a conciencia. Y si ahora, como les decía antes, le metemos el georrada, premio. Porque lo que nos está diciendo el georrada es que hay una serie de estructuras que mi compañero y amigo Miguel Ruiz Calvente en los libros de visita estamos interpretando, que posiblemente esto sea la capilla, una ermita dedicada a Santa Bárbara, creemos que Santa Bárbara, y una serie de edificios muy bien organizados que puede ser la Casa de la Encomienda, amén de otras estructuras que estamos documentando ahora en excavación arqueológica, ¿vale? O bien esto, Gis Víbora. El Gis Víbora era un cerro de estos que se ven, lástima que no se ve esa fotografía, un cerro con una orografía muy acusada y que cuando llega la Orden de Calatrava construye esa fortificación en la cumbre y con eso hemos creado un espacio más reducido que permite defenderse a una élite militar, no a una población, ni mucho menos. Bien, bueno, Fernando III es el que logra ese éxito de llevar la frontera prácticamente al sur. Y él es muy listo, porque si se fijan en el plano que tienen ustedes aquí, todo ese territorio central son las tierras del rey, son los grandes concejos de realengo, en el sentido de que va a crear el concejo de Andújar, el concejo de Arjona, el concejo de Jaén, el concejo de Baeza, de Úbeda, pero no es tonto, porque si él cierra la frontera, mete señorío en la frontera, como hizo aquí, donde mete a la Orden de Santiago, mete al adelantamiento de Cazorla en manos del arzobispo de Toledo, y aquí mete a la Orden de Santiago, a la Orden de Calatrava, aquí mete también algunas posesiones de la Orden, está Jimena, está Besmar, pero no es tonto. Si él cierra la posibilidad de seguir expandiendo la tierra del rey, me estoy equivocando. ¿Ven ustedes esos pasillos? Úbeda tiene acceso directo a la frontera, lo mismo que lo tiene Baeza, y también la tiene, como no, Jaén. Es decir, los concejos tienen posibilidad de seguir expandiéndose al otro lado de la frontera si les van bien las cosas. Bueno, se están construyendo castillos por parte de sus señores
Los señores estos que reciben el premio por haber colaborado en la conquista, pues están construyendo castillos como los que están ustedes viendo, Jodar, la Iruela en manos del arzobispo, o bien la Orden de Santiago, que destruye el castillo islámico para construir esa maravilla que tienen ustedes en imagen, ¿no? Lo que sí hacen los cristianos, a diferencia de lo que suelen hacer los musulmanes, es reducir el espacio defensivo. Ellos entienden, o la diferencia que hay entre un castillo islámico y un castillo cristiano, es que el castillo islámico defiende a toda una comunidad, que es la que se encarga de defenderlo, de mantenerlo, de avituallarlo, pero el castillo cristiano es un castillo que defiende a una élite. Y por tanto, ¿para qué quiero tanto espacio si con este alcazarejo soy capaz de defenderlo? Es decir, este es el castillo de mi pueblo, un castillo en Torre del Campo, se llama el Berrueco. Se llama Berrueco porque está sobre un afloramiento rocoso. Lo que inicialmente había era un recinto y los cristianos lo que hacen luego es construir ese alcazarejo. Pero este es el caso, por ejemplo, de Otíñar, muy cerquita de Jaén. Es un castillo enorme que ocupa toda la meseta y cuando llegan los cristianos, ¿para qué voy a querer tanto castillo? Si no tengo gente que pueda defenderlo. Lo voy a reducir concretamente a ese espacio. Bien, pero bueno, el Alto Guadalquivir va a ser pasto de muchos problemas. Esto que les traigo a colación es el resultado de una guerra que va a cambiar, ven, enormemente el panorama que tienen arriba. Es la guerra entre Enrique II y Pedro I, dos hermanos, hermanastros, que pelean por el trono, ¿vale? Es una guerra que tiene incluso hasta un carácter internacional, porque aquí vinieron a combatir los ejércitos que estaban combatiendo en Europa en la Guerra de los 100 años, ¿vale? Las tropas, las compañías blancas de Gaspar de Duguesclin y también los ejércitos del Príncipe Negro, de los de Aquitania, vinieron a pelear aquí. Bueno, pues Enrique tiene que, para atraerse a la nobleza, va a prometer muchas cosas, las mercedes manriqueñas, y Pedro, por su parte, también va a prometer algunas cosas. Hasta tal extremo que cuando se produce la victoria de Enrique, tiene que pagar. ¿Y cómo paga? Pues fíjense, qué sencillo. Uno de los concejos de Villa y Tierra más importantes, que es el de Santisteban, ahora se los va a entregar enterito a una familia que había sido su valido, su partidario, que es los Benavides. Pero fíjense las manchitas blancas que van apareciendo por ahí, las manchitas de color que van apareciendo ahí son señoríos que se crean en este momento, para compensar ese apoyo que había recibido Enrique por parte de la nobleza. No es el único, no es el único. Hay muchos problemas que, como digo, van a ir cambiando, modificando. Nosotros eso lo llamamos el proceso de señorialización del Alto Guadalquivir, hasta tal extremo que nuevos espacios van a ir convirtiéndose en tierras que tienen un dueño, que ya no son del rey. Y bueno, si éramos pocos al final de la Edad Media, ponemos más. Estas son las guerras que llevaron a entronar a Isabel la Católica, pero su hermano tuvo muchos problemas, muchos enfrentamientos, sobre todo con estos. Don Pedro Girón, que era el maestre de la Orden de Calatrava, el marqués de Villena, que era el de Santiago, tienen muchos problemas. Y esa guerra pues, va a activar de nuevo esos mecanismos de defensa, hasta tal extremo que este sería el resultado final de esa señorialización que se va a producir ya con Enrique IV. Como ven, vuelven a aparecer nuevas manchas que son el tributo que tienen que hacer los reyes a todas esas prestaciones que le van haciendo. ¿Cómo afecta todo eso a los castillos? Pues lo van a ver. Esto es Torre Perogil. Torre Perogil fue el principal baluarte que tuvo Pedro I en el Alto Guadalquivir. Gracias a Pero Gilzático, es el dueño, el señor de esta familia dueña de Torre Perogil desde hace ya muchísimo tiempo, quizás desde época de Fernando III, aparece la nómina de caballeros que toman parte en la conquista de Baeza. Bueno, pues este castillo tuve la suerte de excavarlo hace ya mucho tiempo, donde en la excavación nos hablaba de que este castillo no era unifásico, sino que tenía varios momentos constructivos. Uno más antiguo, que se corresponde con una estructura que ven ustedes aquí, en amarillo, y unos refuerzos que se hacen en rojo. Según los materiales, la materialidad de que excavamos en las excavaciones, nos están diciendo que todo el material se está perfectamente adecuando a la guerra entre Pedro I y Enrique II. Es decir, que con toda probabilidad lo que hace Pero Gilzático es reforzar la defensa de ese castillo para hacer frente a los envites que puedan transmitirle los miembros partidarios de Enrique II. Los problemas entre Carvajales y Benavides
van a modificar la estructura de fortificación de sus señoríos. Llevan a cabo obras que eviten que los Benavides puedan entrar en los territorios o los castillos de los Carvajales o viceversa. ¿Vale? Este es un caso que estudiamos en Castellar de Santi Esteban. ¿Vale? Este es un castillo que, bueno, se llama el castillo de Pallares. Es un castillo muy pequeñito, tiene esta planta, me faltan las torres, lógicamente, porque ahora verán en lo que se convierte. Y que cuando lo excavamos aparece su torre, la muralla, aparece su foso defensivo, aparece su aljibe, es decir, la característica interna de un castillo. Pero cuando pasa a manos de los Benavides, van a llevar a cabo una modificación absoluta de este castillo. Lo van a convertir en un palacio. ¿Qué hacen? Muy sencillo. Recrezco la muralla, las perforo, la convierto en ventanucos, me creo una fachada monumental que dicen que esto es mío. Aquí están sus alianzas matrimoniales, y lo que hago es que en torno a lo que era el patio de armas voy a crear un patio que articula y distribuye toda la estancia. Es decir, he transformado una fortificación de carácter militar a convertirlo en una residencia señorial, ¿vale? Por eso lo que se ve, no se ven torres, se ven ventanas, ventanucos, etcétera, etcétera. Esto es la Guardia, lo acabamos de poner en valor hace muy poquito de tiempo. Muy complicado. Complicadísimo. Es un castillo que fue entregado a Díaz de Baeza, a un grupo nobiliario, a Díaz de Baeza, emparentado con López de Haro, pero otros que apostaron por el caballo perdedor, apostaron por Pedro I, y cuando llega la guerra, pues se lo entrega a la familia Mesía. ¿Qué hace la familia Mesía? Pues lo primero, como habían hecho los Benavides en su palacio, construyen una puerta con sus armas, empiezan a crear esto que desde el punto de vista militar es absurdo, es una locura. Abren ventanas, acceso, porque adosada a la torre del homenaje van a estar todas las estancias de protocolo del palacio que ellos construyen, ¿vale? Aquí tienen ustedes algunos de los elementos que van empotrando dentro de la estructura de fortificación, y las excavaciones lo que nos están diciendo que hay dentro, pues aquí tienen ustedes, por ejemplo, la zona de servicio, donde estaban las cuadras, donde estaban las cocinas, donde estaban los trabajadores que atendían las necesidades de sus señores. Incluso la propia iglesia, tienen en el interior una iglesia que todavía está por descubrir, creemos que tiene dos fases constructivas, una medieval y otra renacentista, pero bueno, hasta que no terminemos de excavar no vamos a poder determinarlo, ¿no? Y este es un castillo muy, muy interesante. Este es un castillo que se llama La Toberuela, está muy cerca de Linares. Si cogen la carretera de Jabalquinto, aquí lo tienen. Construido muy cerca de Jabalquinto, Benavides, por un señor que es un Carvajal. Y este está construyendo un castillo en sus tierras, enfrente de la de sus enemigos, hasta tal extremo que el concejo de Linares, integrado dentro del concejo de Baeza, el concejo pedáneo de Linares, denuncian las obras, y los reyes católicos envían ahí una inspección. No tiene torre de homenaje. ¿Ven ustedes cómo no ha crecido? Le pararon la obra. Pero este señor terminó su castillo. Terminó elementos defensivos, adecuados a una defensa artillera, ahí lo tienen, con esa torre lobulada, con esos elementos de almena que son más bien aspilleras, y coloca su puerta. Como no, va a colocar su puerta, con su escudo, con sus relaciones matrimoniales, indicándole quién es, de dónde vengo, y quién es el que soy, ¿no? Pero realmente estamos ante un castillo que se quedó en eso, en proyecto de castillo, se convirtió en un palacio. Porque en el interior lo que están viendo ustedes es esto. No está habitado, es propiedad privada, está dividido creo que son dos hermanos los propietarios, y bueno, no se puede visitar tampoco con tanta facilidad. Pero lo que tienen ustedes es su patio con su escudo de armas, un estilo conventual típico de un palacio de la época. Bien, y bueno, ¿qué le voy a decir de esto? Si estamos aquí, ¿verdad? Si ya nos metemos dentro de lo que es el siglo XVI, pues vamos a encontrarnos con estas maravillas, ¿no? Aquí Francisco de los Cobos, en su intento de crear un gran señorío, pese a que es renacentista, es un gran humanista, ese espíritu feudal todavía lo tiene, y él quiere crear un gran señorío en estas tierras, incorporando este castillo y Sabiote. Bueno, ¿qué le voy a contar de esta maravilla? Ya le decía que yo estoy encantado de estar aquí hablando de estas maravillas. ¿Vale? Ya han visto la visita que esto no es normal. Este es un castillo envidiable por todos los nobles de la época. Le voy a hablar de algunos casos, para que vean ustedes cómo se ha producido esa transformación y cómo hemos estudiado esto. Esto es Alcaudete, ¿vale? 21 años llevamos trabajando aquí, todavía no hemos terminado, ¿no? La arqueología es muy lenta, no 21 todos los años trabajamos.
ha sido periodo de sequía, cuando no hay dinero, pues tenemos periodo de sequía, ¿no? Esto se conocía la fuente como Hisn al-Qadat, el castillo, Hessen, de las fuentes. Y lo que ahí había era un núcleo fortificado que en el punto más elevado pues había una fortificación, como ven ahí, que era esto, un recinto vacío, que si el enemigo conseguía asaltar la barrera, pues rápidamente la población se refugiaba ahí. Un aljibe y cuando se va el enemigo todo por abajo, a ver qué daño no han hecho, ¿vale? Bueno, pues este castillo va a ser conquistado por los cristianos y se va a convertir, como ven brevemente, en una encomienda de la Orden de Calatrava, una encomienda de frontera. Un castillo que tuvo el lujo, no sé si el mérito, de tener el derecho de domicianos. ¿Qué quiere decir eso? En ese castillo, para defender ese castillo, recurrían a la creen de Castilla. Es decir, robadores, ladrones, asesinos, violadores, que penaban sus culpas, en vez de ser ejecutados, venían aquí a participar en la guerra, en la defensa de esto. Y eso lo hacía la Orden de Calatrava. Bien, así que el pelaje de algunos de los individuos que allí estuvieron fue espectacular. Bueno, pues la Orden lo va a tener, lo va a perder, y el rey no se lo vuelve a dar, sino que finalmente lo va a convertir en un señorío de la familia Montemayor, que son los adelantados de la frontera del momento. Bueno, pues lo que hace la Orden es que dentro del castillo islámico nos va a construir una nueva fortaleza. Los restos del castillo islámico se van a convertir en el antemural. ¿Qué hago? Desmonto parte de la muralla, no hace falta que la tire, porque la necesito para crear esta primera barrera, que me sirve además de nudo de comunicación, y bueno, ya tengo una segunda defensa, pero voy a construir un castillo completamente nuevo. El que había de tapial lo he desmontado, lo he secado, lo he prácticamente amputado. Aquí tienen ustedes la muralla de tapial que defendía ese castillo. Lo que hace la Orden es crear un castillo de una orden militar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la sala capitular, su torre de homenaje, su oratorio, su claustro, las caballerizas, es decir, los elementos. Hemos tenido la gran suerte de que los Montemayor, cuando se hacen con esto, tampoco hacen mucho daño, porque si hubiesen actuado seriamente, ahora no tendríamos esta lectura. ¿Ven? Lo que ven es la fortaleza que les decía, prácticamente conservada de la Orden Militar de Calatrava. Aquí tienen ustedes el interior de la sala de capitular, donde creemos que estaba la capilla oratorio y la torre del homenaje, con sus distintas plantas. Un poco la imagen esta, muy sobrio, muy militar, lógicamente. Pero como le decía, a partir de 1385 esta familia va a recibir este castillo, y esta familia lo que quiere o va a decidir es convertirlo en su residencia. ¿Vale? Yo recibo esto, lo voy a convertir en mi residencia. Bueno, ya peligros militares, a verlos, haylos, pero tampoco ya tan importantes, ¿no? Los nazaríes tampoco llegan mucho ya por aquí. Bien, ¿qué hace lo primero? Como todos. No se ve muy bien, pero bueno, ahí los tienen. Han colocado el escudo de armas que dice: esto es mío. Siguiente. Pues para defender el cuerpo de guardia crean para defender la entrada defienden o crean un cuerpo de guardia con sus caballerizas. Y para llegar al lugar más importante, pues el visitante tiene que pasar por una serie de puertas, como es esta, que se llama la Puerta de la Reja, de la que se conservan algunos elementos muy interesantes, ¿no? Bueno, cuando hemos pasado esa reja, pues vamos a llegar a una zona donde está la zona de servicio, donde están los servidores. Si soy un noble, pues me bajan del caballo, que me llevan el caballo a la caballeriza y a mí me van a acompañar hasta que vea al Señor. Pero si soy el que trae las patatas, por llamar de alguna manera, no había patata en esa época, las cocino y utilizando esta puerta voy llegando a la zona donde está el Señor. Pero si yo soy el que viene, voy a entrar por esta puerta monumental, por esta escalera monumental, girando a la derecha, que me va a permitir entrar en un circuito de espacio hasta que me llevan a un patio central. Estas son las zonas de servicios. Fíjense la idea, ¿eh? ¿Lo ven arriba? Llegamos al patio del que se conservaban todavía, hay tiradas las columnas que lo habilitaban, un patio de recepción, y que en la torre del homenaje se ven todavía los encastramientos de todos los edificios que conformaban eso que les mostraba antes, ¿no? Y que ahora veremos después, ¿no? Incluso la propia el acceso, el propio patín para acceder en la Edad Media al interior de la torre, ahora se convierte en una escalera con sus malpelanes, con unos suelos como estos que están ustedes viendo aquí.
Y bueno, todo eso nos lleva aquí, a donde estaba el Gran Palacio, que a buen seguro tendría su escudo ahí, y entrábamos en ese circuito del cual, ¿lo ven? Se parecen, ¿no? Estamos en la casa de un señor. Un patio que articula pues todas las estancias como están ustedes viendo aquí. Hemos convertido un elemento militar en una residencia señorial, de la cual no tenemos ningún dato documental. Todo ha sido en base al estudio arqueológico. ¿Vale? Pues esta es la imagen que tendría esa estructura tan monumental. Y voy a intentar terminar con este caso, ya no la aburro más. ¿Bien? Esto es la iglesia fortificada de Lopera. En principio creíamos que era un castillo, todo el mundo, el castillo de Lopera, el castillo de Lopera, el castillo de Lopera. Claro, veíamos esto, pues un castillo, ¿verdad? Sin problema. Aquí tienen ustedes la torre de Santa María, la torre de San Miguel. Era chocante que tuviese dos torres. Vale, algunos castillos las tienen. La imagen es la fotografía antigua, como les decía, ven, aquí tenemos elementos que han desaparecido, está la poterna, tenía un antemural, tenía una liza, bien, todo perfecto, todo perfectamente orquestado. Y nos vamos a los libros de visitas. Y los libros de visitas nos decían, la capilla iglesia. La iglesia. Oye, esto aquí es raro, o estamos formulando preguntas al edificio que no están respondiendo bien, o aquí nos estamos equivocando algo. Mi amigo Miguel y yo hemos pasado muchas horas discutiendo, viendo este castillo y, sobre todo, discutiendo, pero no peleándonos, discutiendo, razonando qué era esto. Porque cuando hacemos las excavaciones nos damos cuenta de muchas cosas. Este es el patio que excavamos, aquí están todos los sondeos que hemos realizado, y lo primero que nos aparece es una especie de liza, que le he marcado en este color, ¿vale? Bueno, en origen creemos que este sitio se llamaba la Alquería de Bayara, que aparece citada en algunas fuentes musulmanas, pero no estamos seguros. Hay materiales de la época musulmana, sin ningún problema, aparecieron asociados a estos muros, a estas murallas, posiblemente fuesen el origen, la barrera que defendía esta alquería de Bayara. Pero las excavaciones nos mostraron esto. Fíjense qué foso más maravilloso. ¿Lo ven? Fíjense qué antimural. Fíjense ustedes la liza. Le quiero llamar la atención del color que tiene esta tierra. Fíjense cómo es diferencia, ¿verdad? Esta es amarilla, esta es rojiza casi. En el mismo terreno. Qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, ahora le explicaré por qué. Bien, aquí se ve perfectamente lo que les dibujo. En el croquis se ve el edificio, la liza, el antemural y el foso defensivo. Perfecto. Cuando empezamos a excavar, nos damos cuenta que hay que cosas muy raras. ¿Hay algún arquitecto entre el público? Porque aquí hay una cosa muy rara. Cuando entiendo que si esto es un cimiento, deberemos estar escalonados, ¿no? Que parte la línea. Aquí hay algo raro. Y ya el edificio empezaba a hablar. Nos decía que posiblemente hubiese dos fases constructivas. Lo veíamos también en la Torre de Santa María como lo estamos viendo en la Torre de San Miguel. Aquí era más lógico. Es un escalonamiento, pero bueno, nos hacía sospechar de que podía haber dos fases constructivas. Efectivamente, cuando empezamos a excavar, nos estamos dando cuenta que hay una superposición de estructuras muy interesante. ¿Vale? Aquí se les ha marcado con distintos colores para que vean esa superposición de estructuras. Lo que ya nos sorprendió es que cuando excavamos dentro, aquí tiene usted una tumba, que se nos está metiendo por debajo de lo que es una estructura. Allí tienen otra, una estructura semicircular. Es el ábside de lo que entendíamos que podía ser la capilla del castillo, ¿vale? Aquí lo tienen, se ve perfectamente, una tumba. Claro, una tumba dentro de un castillo, aquí nos estamos equivocando en algo, ¿no? Los calatravos van a construir un cementerio, o van a construir sobre un cementerio, y son tumbas cristianas. Aquí nos estamos equivocando en algo, ¿vale? Bueno, pues empezamos la limpieza y nos estamos dando cuenta que incluso en la excavación nos están marcando diferentes niveles de pavimentación. Esta es la puerta principal del castillo. Hay dos entradas, una más antigua y otra por encima. Esta y la primera. ¿Lo ven? Se ve perfectamente dos niveles. Pero es que a nivel de cimiento también veíamos cosas extrañas. Y claro, si nos metemos dentro ya, apague, vámonos. Porque estamos encontrando los restos de un suelo y otro suelo por encima, dos fases. Es decir, la vemos en la arquitectura, pero también la vemos en la solería del sitio. Aquí lo están ustedes viendo. El suelo original y un suelo por encima. ¿Se fijan en el color? ¿Lo ven negro? Lo ven como yo negro, ¿verdad? No es consecuencia de la humedad. Pero claro, que haya enterramiento dentro de un castillo ya es sospechoso.
y sobre todo enterramientos de este tipo. Todos estos pertenecen al interior. Son sepulturas con una orientación, una tipología, un ritual de enterramiento absolutamente cristiano, medieval. Esto sí que sorprendía. Estos son capiteles tardorrománicos. Yo que yo sepa, las primeras manifestaciones del arte románico que aparecen en Andalucía las tenemos en Baeza, la Santa Cruz, ¿verdad? Bueno, pues aquí también la tenemos. Y yo le decía a Miguel, Miguel, ¿qué es esto? Puede ser expoliado. Vale, puede ser expoliado. En el Santa Santorum, en la zona de la capilla, esto era un hervidero de enterramientos. Claro. ¿Dónde se enterraba antes? En la iglesia, ¿verdad? Entonces ya empezamos a decir, oye, que igual no estamos en un castillo, pero esto tenemos que demostrarlo, que esto a lo mejor es una iglesia primitiva y luego se convirtió en un castillo. Primera hipótesis. Y viene la evidencia material. Esta es una moneda de Enrique III, que aparece en un contexto que está sellando. Ya tenemos una cronología. Es decir, que a partir de ahí, por lo menos los niveles de ocupación son posteriores a esta fecha. Lo que hay por debajo es anterior a esa fecha. Y ya leemos al exterior, y ya apague, vámonos. Porque cuando empezamos a excavar, nos encontramos una necrópolis primera, y debajo de esa necrópolis otra. La primera, muy destruida. Había sido bodega, estaba muy destruida. Pero esta estaba perfectamente conservada. Nos decía, tenemos enterramiento dentro y enterramiento fuera. Una iglesia. Aquí tenemos una iglesia. Materiales cerámicos, pues nos fechaban perfectamente las cosas. Estos son materiales de época cristiana. Y ahora, las fuentes. Y nos hablan de ese conflicto entre Enrique II, y Pedro I. Esa guerra civil. Y nos hablan que Pedro I va a pedir la ayuda del rey de Granada, Muhammad V. Y Muhammad V hace una incursión por la campiña de Jaén hasta llegar a Jaén, llega a Úbeda, eso lo dicen las crónicas de Pedro López de Ayala, Úbeda, Andújar, Arjona. Tenemos una serie de sitios jalonando la campiña donde este señor entró, pero bien. Hemos excavado el castillo de Villado Pardo y también encontramos indicios de que allí hubo también reformas, consecuencias de esta guerra. También nos lo dicen los cronistas árabes, que ha entrado el rey Muhammad arrasando, castigando a los infieles. Todos esos castillos, todos esos puntos que tienen ustedes ahí, hemos encontrado evidencia de que aquí ha habido una actividad arquitectónica relacionada con este conflicto bélico. Y, vale, efectivamente, así nosotros lo hemos entendido. ¿Ven ustedes ese color rojizo que antes le llamaba la atención? ¿Ven ustedes esos paquetes negros? Pues voy a intentar explicárselo. Creemos que la iglesia fortificada de Lopera va a ser destruida en este contexto bélico, ¿vale? Y que todo quedaría así, más o menos. Toda destruida, el foso colmatado, esos paquetes negros que les decía, esos colores rojizos. Y en el interior encontramos muchísimos indicios de un gran incendio. Es más, arqueología experimental. Hemos cogido areniscas, hemos hecho una hoguera y las areniscas se ponen rojizas. Es decir, oye, aquí ha habido combustión importante. ¿Vale? ¿Ven ustedes las manchas? Perfecto. Dentro del foso ese que les enseñaba, encontramos esta pieza, ese fragmento, que la tienen ustedes aquí perfectamente reconstruida. Fíjense la fecha, 1430. Estamos ya niveles que están sellando algo. Muy bien. Bueno, entre esos niveles, aquí tienen ustedes un fragmento de una pila. Creemos que es una fuente robada en Granada y traída y sacralizada como pila, puede ser una pila bautismal, ¿verdad? El parecido más grande lo tenemos aquí. Es una pila que está en la casa del Chapit, es de Aljaca II, es califal. Esta no tiene epigrafía, ¿vale? No tenemos epigrafía, pero los aires de familia son importantes. Estaba tirada, fuera, como si fuese basura. Bueno, lo que le estoy diciendo es que esta iglesia se destruye y va a ser de nuevo reconstruida hasta tal extremo que lo que nos vamos a encontrar es este edificio. Esas marquitas que tienen ustedes en colores se corresponden con trazados de viga o de arquería que nos están indicando. ¿Lo ven ustedes? Hay ventanas por debajo
de las almenas. Hay vanos cegados. Yo le decía a Miguel, Miguel, ¿y esto? Esto está en una pared y en la otra. Eso es esto. ¿Vale? Lo que no tenemos claro, ¿vale? Lo tienen ustedes ahí, ¿no? Ese edificio estuvo cubierto sí o sí. Y jugando un poco con la imaginación, podemos tener, esto es del castillo de Mora de Rubielos, que podíamos tener ese sistema de cubrición creando un edificio donde abajo se reza y esa terraza grande es el patio de armas, se lucha. Es decir, un edificio que en la Edad Media tiene esas dos funciones, iglesia y castillo. O bien pudo tener una cubrición con una techumbre a dos aguas, con vigas de madera, ¿vale? Esto es la Santa Cruz de Baeza. Los capiteles pertenecen a ese momento. Y ahora lo que nos encontramos es que por debajo, dentro de ese contexto que nos sellaba ante la moneda de Enrique III, nos encontramos esta moneda, Enrique II. Es decir, fue destruida y en época de Enrique II empezó a edificarse de nuevo. No quitaron ni la basura, prácticamente la montaron como decía. Y ahora sí entendemos esto. Estos son los muertos de la primera fase, ¿vale? Y debajo de estos estaban otros. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve a construir el edificio, el que manda a edificarlo decide que a partir de ese momento los enterramientos se van a hacer fuera, no en el interior. En el interior solamente se va a excavar esta tumba, la que está usted viendo. En los pies de la zona más sagrada se construye esta tumba. El resto es el pavimento de la iglesia. Y no va a ser el único episodio védico que va a vivir este castillo. Aquí tienen ustedes un conflicto que se produce ya en el siglo XV y enfrenta a Pedro Lucas de Iranzo con el don Pedro Girón. En este contexto, el Pedro de Escabia, que es el alcaide de Andújar, va a llevar a cabo una incursión, que aquí tienen ustedes lo que dice la crónica. El otro día, martes siguiente, los caballeros de Andújar corrieron a Arjón, Arjonilla. Ese mismo día, martes, antes del día fasta, 70 rocines, 300 peones, llegan a Lopera. Y dice que la estragaron. Joder. Decíamos, vamos, ¿otra vez la van a quemar? Sí, vaya que si la quema. ¿Ven ustedes el hollín? Pero no se cae. Se quema, pero no se cae. Y en muchas de las paredes nosotros evidenciamos ese hecho de que asaltan el castillo, iglesia-castillo, la incendian, pero nada más. Ahora sí, a partir de ese momento, el comendador de Lopera decide que allí no hay más iglesia, porque yo la voy a construir fuera. A partir de ahora empiezo a entender que este edificio se convierte en un castillo, más o menos, pobre, pero un castillo. Hasta que llega este personaje, se llama don Juan de Pacheco, no se ve el nombre, 1535. Cuando nosotros llegamos a Lopera nos encontramos esto. Queríamos que era un edificio moderno. Joder, menos mal que no lo tiramos. Menos mal que fuimos cautos y picamos las paredes. Y nos dimos cuenta de que se correspondía con una obra que hicieron en esta época. ¿Y qué fue esto? Fíjense, crear un pequeño patio, es decir, la iglesia, todo lo que es la zona de culto, se demuele, se elimina y se crea un pequeño patio en el torno al cual se crea lo que es una residencia, el pórtico, el salón, y lo que están ustedes viendo ahí es eso, el escudo de armas de este Juan de Pacheco. Bueno, pues menos mal que lo tiramos, porque si lo tiramos nos cargamos un edificio renacentista, porque al picar empiezan a aparecernos esto. ¿Lo ven? Como aparece por obra de magia. Estaban ahí. Lo que pasa es que había que leerlo. Y, ojo, que esto ya, esta arquitectura tiene otro lenguaje, tiene otra iconografía. Ahí tienen ustedes los maravillosos capiteles renacentistas de la época. Fotografía antigua, ¿verdad? Bueno, esta fotografía antigua nos llevaban a pensar que esta inscripción que ven aquí, cuando los dueños del castillo se lo habilitan como una residencia, pues la habían destruido. No estaba destruida, estaba encalada. Hemos levantado las capas de cal, la hizo un restaurador que trabajaba con nosotros, Gustavo Pulido, que en paz descanse, y el hombre, de manera muy meticulosa, logra recuperar y restaurar lo que ahí aparece dicho, que es más o menos lo que allí aparecía. ¿Y qué nos dice esto? Muy interesante, interesantísimo. Miguel encontró un libro de visita donde el visitador de turno llega allí y empieza, hizo la, y lo va escribiendo. Se equivocan algunas cosas, pero no está cierta. En un castillo en la campiña de Jaén,
este comendador de la Orden de Calatrava está haciéndose una capilla, una iglesia para él, no la iglesia antigua, sino una capilla para él, en 1535, el año en que el emperador Carlos V conquista Túnez. Y nos lo dice así. Comenzó esta vida, tal. El emperador rey don Carlos, nuestro señor, ganó la gran ciudad de Túnez, que fue en el año de 1535. Acabóse después. Es decir, un elemento que nos da perfectamente, nos explica todas las obras que se estaban cometiendo allí. La tenemos en materialidad y también la tenemos escritas. Y por último, ya sí que termino. El hermano de esto, ¿verdad, Miguel? El primo hermano o el hermano. Porque este fue otro castillo de este gran señor que es Francisco de los Cobos. Como les decía, empezamos a trabajarlo en el año 86. Bueno, de aquí hasta ahora ha llovido muchísimo, afortunadamente, ¿vale? Es una maravilla de castillo. ¿Qué era esto? Esto ha costado trabajo entenderlo, ¿eh? En origen se llamaba Hissin Savillutu, el castillo de Savillutu, el refugio de Savillutu. Todo el mundo creía que el castillo ese que acaban de ustedes ver es de origen islámico. No. Lo que se estaba recibiendo las fuentes es esta mancha azul que ustedes están viendo aquí. El castillo no existía. Era un poblado fortificado, igual que Alcaudete. Un poblado fortificado. Que cuando llega la Orden de Calatrava, decide que en un extremo, en el punto más estratégico quizás, construye esto que están ustedes viendo. Y empieza la edificación de las murallas. Estas son las fases de ampliación. Esa inseguridad que le decía al principio en época almohade llevó a que este Hissin Savillutu del siglo VIII creciera hasta llegar a esta, y cuando llegan los cristianos va a conseguir ese tamaño, ¿no? Perfecto. ¿Qué hace la orden? Fíjense, las murallas islámicas, y lo que hace la orden es reforzarlas hasta tal extremo que crea en ese punto, crea este castillo de planta. Ahí tienen ustedes las imágenes de las murallas más antiguas. ¿Lo ven aquí? Cómo se van adosando las torres, se van creando esa nueva imagen de fortificación. Bueno, pues de aquí hemos jugado un poco con esa reconstrucción en 3D de lo que pudo ser el castillo de la Orden de Calatrava, que a buen seguro tuvo una capilla, que tuvo que tener una tercia, porque así lo dicen algunas noticias, y claro, llega el gran constructor. Llega Francisco de los Cobos, en 1537 compra el castillo y emprende el gran proyecto de construir una fortificación donde se trae a lo mejor de lo mejor. Lógicamente, como buen señor feudal, en la portada de su palacio, lógicamente coloca los escudos de su linaje. Y lo primero que hace es demoler la torre del homenaje. Esto no le costó a Miguel el trabajo entenderlo, ¿verdad, Miguel? Los debates que teníamos eran interesantes. Y yo le decía, no, Miguel, la torre del homenaje esté montada, el patín esté montado, porque lo que quiere hacer es crear un gran patio de protocolo. Y ahora sí que ya empezábamos a entender lo que estaba haciéndose, porque allí se rompieron todas las estructuras. Estas son estructuras islámicas de ese Hissin Savillutu del siglo IX, y estos son los cimientos del gran patio que va a soportar las columnas que articularán luego el palacio. Es decir, que lo que están ustedes viendo nos costó mucho tiempo, muchísimo tiempo entenderlo, porque las caballerizas habían destruido buena parte de toda esa estructura de fortificación, y todos los elementos adosados están reforzando estructuras medievales hasta desconfigurar la imagen que tuvo la fortaleza en su momento, ¿no? Hasta conseguir esta maravilla. Bueno, no es esto, pero que la realidad virtual también habla cosas, ¿no? Y un vecino de Torre del Campo, de Sabiote, pues un ingeniero pues consiguió, con la lectura que estábamos haciendo, con las medidas, hacer esta reconstrucción hipotética que se parece mucho al patio que ustedes acaban de visitar. Una gran maravilla. Bueno, pues eso es lo que yo tenía que contarles. Espero no haberlo aburrido y espero que entiendan que Jaén es una tierra de castillos, nunca mejor dicho, por ese pasado histórico que hemos tenido, y sobre todo porque la frontera con el Reino de Arce y Granada nos ha permitido hacer eso. Y que no se quedó ahí la cosa, porque yo podría aquí ahora hablarles de las modificaciones que se producen en otra época, pero no es el momento, ¿eh? Que tuvimos reforma en castillos hasta prácticamente el siglo XIX, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias.